colocamos acá como modelo de examen. ¿Ya? Entonces este es de Mauro Flores. ¿Ya? David, entrar a esta pregunta, les garantizo que para cualquiera de los dos grupos va a entrar. ¿Ya? Entonces, Mauro Flores, para el grupo MT y G1. ¿Ya? Entonces, realizaremos el siguiente ejercicio. Ya, tenemos la siguiente pregunta de esta manera, enseguida yo lo escribo y empezamos a realizar. Y son parte de vectores, el cual vamos a estar haciendo muy importante. Ya, son dos ejercicios que vamos a hacer, ya espero que les guste, no es difícil, con el ingeniero Mauro Flores, y empezamos. Primer ejercicio, ya la pregunta dice de esta manera, se está grabando, ¿no? Bien, excelente. Ya, el vector resultante, ya ahorita vamos a explicarle con formulario más, ya, de dos vectores tiene una magnitud, de dos vectores tiene una magnitud de 400 newton, una magnitud de 400 newton. ¿Listo? Y forma un ángulo de 30 grados. Y forma un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Con uno de los vectores componentes. Con uno de los vectores componentes. Lo escribo porque esto les va a ayudar bastante cuando lo vean los videos. El cual tiene 200 newton. El cual tiene 200 newton. ¿Ya? Me pide encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Entonces, esa es la pregunta que nos dice, la pregunta número 1. ¿Ya? Y entonces nosotros vamos a hacer un formulario acá de vectores. Formulario, a un lado hacemos de vectores. ¿Ya? Vectores. A esto le hemos llamado nosotros ley de coseno, ¿ya? O método de paralelogramo. Método de paralelogramo. Gramo. ¿Ya? El método de paralelogramo es eso. Entonces, primero vamos a tener dos vectores. De esta manera vamos a usar los vectores, ¿ya? Colocamos así. Primero, el método de paralelogramo se coloca de esta manera, ¿ya? Tienen dos vectores, que estos no forman 90 grados, puede ser mayor a 90 grados o menor a 90 grados. Este es el vector A y este es el vector B, ¿ya? Cuando dos vectores forman un ángulo. ¿Ya? ¿Qué ángulo? No lo conocemos, pero el ángulo tiene que ser menor a 90 grados y mayor a 90 grados, ¿ya? Entonces, mayor a 90 grados y menor a 90 grados. ¿Puede suceder eso? Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para hallar el método de paralelogramo? Hacemos la misma, cementamos, porque dice paralelogramo, por eso lo hacemos, que forme un paralelogramo, ¿ya? Entonces, para calcular todo eso, ¿ya? Se halla la resultante, y la resultante siempre viene en la parte media, ¿ya? Y entonces, si yo quiero hallar la resultante, ¿cómo calculo, David? Así. Resultante es raíz cuadrada, esta es la fórmula general, más componente b al cuadrado, más 2 veces componente a por componente b,
coseno del ángulo. Esto es garantizado, por eso le hago el formulario. ¿Por qué? Porque esto va a entrar en su examen. ¿Ya? Atento. La manera de hallar resultante es esta. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar, o entre A y la resultante y quiero hallar la componente B? Hallando componente B. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero hallar componente B? Ya no quiero el otro. ¿Qué tengo que tener primero para hallar la componente B? Ya tengo que tener de esta manera ángulo θ entre componente A y resultante. Esos dos tienen que haber para hallar la componente B. Entonces calculo, ya, componente A al cuadrado más componente resultante al cuadrado más, en este caso, cada vez que queramos hallar componente B, o ya sea uno de los extremos, componente A o componente B, se aplica negativo por componente A por la resultante coseno. ¿Qué ángulo forma entre A y la resultante? A y resultante forma ángulo θ. ¿Ya? Muy importante saber eso. Listo, ya tenemos eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar la componente A? Ya, colocamos de esta manera. Para hallar la componente A, coloco de esta manera. ¿Ya? ¿Qué tiene que tener la componente A? Vamos a colocarle con otro color azul. Le vamos a llamar a esto beta. El ángulo entre el resultante y componente B. Se halla de esta manera. ¿Ya? Si yo quiero hallar la componente A, tiene que haber ángulo beta. Resultante y B. Primero empiezo con B, B al cuadrado más resultante al cuadrado. Si es una de las componentes, se coloca negativo. Menos 2 veces B por la resultante coseno. ¿Qué ángulo forma entre B y la resultante? Beta. ¿Ya? De esa manera entonces se puede calcular a eso. ¿Ya? A eso se lo llama método de paralelogramo. Podemos calcular la resultante, podemos calcular la componente B y la componente A. ¿Ya? Entonces, ahora otra cosa, si yo quiero hallar el ángulo entre ellos, ¿cómo hallo? Vamos a ver. ¿Ya? El ángulo entre ellos lo puedo sacar de acá también. ¿Ya? Despejando el ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Entre la componente A y la componente B. Despejo acá directamente. Fíjense bien. Si yo lo coloco esto al cuadrado, me va a salir de esta manera. ¿Ya? Resultante al cuadrado, ya, componente A al cuadrado más componente B al cuadrado más 2 veces componente A por la componente B, coseno del ángulo alfa. La idea trata de hallar el ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Alfa. ¿Ya? Entonces se lo llama entre la componente A y el componente B, ángulo entre ellos. ¿Ya? Se trata de hallar alfa. Entonces, lo vamos a colocar, primero colocamos acá. ¿Cómo hacemos? Despejamos. ¿Ya? Acá me va a quedar 2 veces componente A por B, coseno del ángulo alfa. Y acá resultante al cuadrado menos la componente A al cuadrado menos la componente B al cuadrado. Entonces, despejo acá alfa. ¿Ya? Este que está multiplicando al otro lugar pasa a dividir. ¿Ya? Entonces, lo coloco de esta manera. 2 veces A y B, resultante al cuadrado menos la componente A al cuadrado menos la componente B al cuadrado. Eso es igual al coseno del ángulo alfa. Pero yo solamente quiero alfa. ¿Cómo lo calculo, David? Sencillo. Alfa es igual coseno a la menos 1. Ya si este coseno está así, al otro lugar pasa a la menos 1. Y se calcula de esta manera. Resultante al cuadrado menos la componente A al cuadrado menos la componente B al cuadrado dividido entre 2 veces A por B. Y a eso le decimos ángulo entre ellos. Usamos esa fórmula. Y van a ver que esto va a ser el mismo que va a entrar en su examen. Yo les garantizo eso. ¿Ya? Entonces, a esto le hemos llamado primero resultante, componentes
B, componente A, ¿no? Ya. La pregunta dice acá, fíjense bien sencillo, usando el formulario que tenemos acá. ¿Ya? La pregunta dice, el vector resultante de dos vectores tiene una magnitud de 400 newton. Primero dibujamos así, ¿ya? Coloco datos. El vector resultante, ¿cuánto vale? Dice eso, resultante, ¿ya? Y le hemos llamado resultante a R, ¿ya? El vector resultante tiene una magnitud de 400 newton. Coloco 400 newton. ¿Qué más? Y forma un ángulo de 30 grados con una de las componentes. ¿Cuáles son las componentes? B o A, cualquiera, ¿ya? Entonces, resultante con la componente A va a formar un ángulo de, le vamos a llamar ángulo beta, a ver, ángulo tita, 30 grados. Resultante con la componente A forma un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Ya, esa componente, ¿cuánto es su magnitud? 200 newton. Ahí nos dice, el cual tiene una magnitud de 200 newton. Encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. ¿Qué otro vector nos faltaría? ¿Qué componente más nos faltaría? La B. Entonces hay que hallar la B y el ángulo entre ellos. Entonces, primero, hallando componente B, digo, componente B. Primero vamos a dibujar esto, ¿ya? Sabemos que esto es resultante, perdón, componente A, y por acá va a ser la componente B. Esto va a tener la misma magnitud así y así. ¿Cuál va a ser mi resultante? Mi resultante va a ser este. Dice que entre la resultante y la componente A forma un ángulo de 30 grados. Eso nos dice. Y la componente A es 200 newton. Entonces yo quiero hallar la componente B porque eso es lo que me pide la otra componente. Si yo ya tengo todos estos datos, ¿cuál me falta el dato único? Componente B. Hallando componente B, digo de esta manera. Tengo acá la fórmula general. Solamente es reemplazar componente A al cuadrado más la resultante al cuadrado menos, ¿por qué se le coloca negativo? Dice ahí, es fórmula general, 2 veces componente A por la resultante por el coseno. ¿Qué ángulo forma entre A y la resultante? 30 grados. Si yo reemplazo acá mis datos, ¿cuánto me va a salir? A vale 200 elevado al cuadrado. La resultante, ¿cuánto vale? 400 elevado al cuadrado. Menos 2 veces, ¿cuánto vale A? 200 por la resultante 400 por coseno de 30. ¿Cuánto me va a salir la componente B? ¿Cuánto me sale, jóvenes? Olis. Hallando componente B. El ángulo entre ellos, sencillo, se reemplaza la fórmula general, ya, de esa manera. ¿Cuánto salió? Carol, Vidal, Jenny, Camacho. Ya. Liz, ¿cuánto sale? Ya. Primero entonces, reemplazo acá coseno a la menos 1 el ángulo entre ellos. Resultante al cuadrado, esa es la fórmula de hallar el ángulo entre ellos. Pongo resultante al cuadrado, ¿cuánto es el valor? 400 elevado al cuadrado. Más, menos componente. 247. Eso. Ese es el resultado, ¿ya? 247.86. Y de esa manera es como se calcula, chicos. Así que aprovechenlo, esta fórmula, esto lo que yo les estoy enseñando nadie lo sabe, es un truquito, después otros lo hacen más largo, ¿ya? Solamente es usar fórmula. Conmigo es así, más fácil lo hacen.
Componente A, 200. Componente B, ¿cuánto vale la componente B? 247, perdón, en negativo. 247,86 al cuadrado. Dividido entre 2 veces componente A y B. ¿Cuánto vale A? 200. ¿Cuánto vale B? 247,86. ¿Y cuánto me va a salir el ángulo entre ellos? ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto en la calculadora? Se pone primero chi, luego coseno, ¿ya? Y te va a salir esto, el resultado de coseno a la menos 1, y ya empiezan ustedes a reemplazar. 53,79. Ese es el resultado. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Hola, ¿alguna duda hasta ahí? Ninguna. Ya, entonces vamos a colocar acá, mira, el ángulo entre ellos es entre componente A y componente B. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ese es el ángulo entre ellos. ¿Ya? Y el ángulo de 30 grados ya lo conocen, ¿no? Que es entre la resultante y la componente A. Entonces, tenemos el primer ejercicio. Segundo ejercicio, vámonos al segundo ejercicio. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Lo voy a borrar entonces, borrador digo, y digo. Fíjense bien qué sencillo es, no es tan difícil, ¿ya? De esa manera vamos a estar trabajando nosotros. Lo borro. Siguiente ejercicio tenemos acá. ¿Y qué tal? ¿Cómo le están yendo en sus otras materias, chicos? Yo sé que son nuevitos y están ahí. A veces les hace apresurar el tiempo, ¿no? Pero igual, van a pasar la materia como si ni un problema. Ya, dice la resultante de dos vectores mide 210 newton. Ya, solamente es cambiar esto. Ya, forma, y uno de ellos es perpendicular a dicha resultante. Desde acá ya lo voy a borrar. Listo. Cambio. Ejercicio número 2. ¿Ya? Dice de esta manera, cualquiera de estos dos ejercicios le va a entrar. El vector resultante de dos vectores tiene una magnitud, ¿ya? Dice eso, de 210 newton. ¿Ya? Ahí está. Si el otro vector tiene una magnitud de 350 newton, ¿ya? Perdón, 210 newton. Y uno de ellos, lo voy a escribir, y uno de ellos es perpendicular. Vamos a ver qué significa perpendicular a dicha resultante. Resultante. ¿Ya? Si el otro vector tiene una magnitud de 350 newton, si el otro vector tiene una magnitud ya tiene una magnitud de 350 newton. Ya, ahí está. ¿Qué ángulo forman dichos vectores entre ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué ángulo forman
dichos vectores entre ellos? Ellos. Esa es la pregunta. Ya, primero colocamos los datos. Ya, fácil y sencillo. Datos, coloco ahí. Lo primero, el vector resultante de dos vectores tiene una magnitud de 210 newton. Coloco la resultante 210 newton. Listo. Y uno de ellos es perpendicular a dicha resultante. Si el otro vector tiene una magnitud de 350 newton, la vamos a llamar componente A, ¿ya? Que tiene 350 newton. ¿Ya? Dice que es perpendicular. ¿Qué significa eso, jóvenes? Resultante y componente A son perpendicular. ¿Alguien sabe qué significa perpendicular? Que forman un ángulo. Bien. Forma un ángulo de 90 grados. O sea, la resultante está por acá, ¿ya? Y la componente A está acá. Eso es perpendicular para nosotros, ¿ya? Perpendicular. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Si el otro vector tiene una magnitud de 350 newton, ¿qué ángulo forman dichos vectores entre ellos? Vamos a ver cómo calcular todo eso. ¿Ya? Veamos y analicémoslo todo esto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué es lo que sucede acá? Veamos. Te muestra la gráfica el ingeniero, pero nosotros lo vamos a ver de esta manera. El ingeniero también te muestra la gráfica. La componente A con la resultante forma un ángulo de 90 grados que significa perpendicular. ¿Ya? Luego va a estar la componente B por acá. ¿Ya? La componente B por acá. Y si se dan cuenta, esto forma un paralelogramo. ¿Ya? Solamente tenemos un ángulo que es el de 90 grados, que eso nos interesa. Ahora, ¿qué pasa si yo hago de esta manera? Ya, lo que pasa a mí, la pregunta es esta. Me pide hallar el ángulo entre ellos. Entonces, para hallar el ángulo entre ellos, fíjense bien lo que voy a hacer. Para hallar el ángulo entre ellos, lo coloco con otro color. Este es el ángulo entre ellos, componente A y componente B. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Quiero hallar el ángulo entre ellos. Ahora, si yo quiero hallar la componente B, ¿ya? ¿Qué falta acá? Para hallar la componente B, ¿qué uso, jóvenes? A ver. Usando la fórmula general nomás. La raíz. Ya, componente B, fíjense bien, tengo el ángulo, ¿cuánto vale acá? 90 grados, ¿no ve? Entre resultante y A, ¿no? Y la componente B se halla de esta manera. Raíz cuadrada, componente A al cuadrado, más componente B al cuadrado, ya, perdón, resultante al cuadrado. Lo colocaré, ya, y de esa manera. Más la resultante al cuadrado. Como quiero hallar una de las componentes, se coloca negativo. Menos componente, 2 veces componente A por la resultante, coseno de, ¿cuánto forma entre resultante y A? ¿Cuánto forma? 90 grados. ¿Ya? Acá lo voy a colocar que eso forma 90 grados. ¿Ya? Por si acaso, ese es perpendicular. ¿Ya? Entonces, reemplazo todo esto. ¿Ya? Fíjense bien cuánto me va a salir acá. Si se dan cuenta, coseno de 90 grados es 0, ¿ya? Y te va a salir A más la resultante al cuadrado. ¿Y cuánto me va a salir eso? Si ustedes lo multiplican, vayan haciéndolo, si quieren háganlo. Coseno de 90 es 0 en su calculadora. ¿Sí, no, 0. Y ese 0
a todo eso y afecta a todo eso y se queda solamente estos de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a salir la componente B? Fuerte, fuerte, como hombre. 63.500. Ya, vamos a colocar. Me sale 408,16, no sé de dónde sacaron eso. Con la raíz más 408,16 Newton. Ya, eso tendría que salirles a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya hemos hallado la componente B, pero yo no quiero hallar la componente B. ¿Qué tengo que hallar? El ángulo entre ellos. ¿Ya? ¿Cómo hallo? Usando esta fórmula, sencillo. ¿Ya? Coseno a la menos 1. ¿Ya? Digo de esta manera. ¿Cuánto vale la resultante? 210 al cuadrado. Menos, ¿cuánto vale la componente A? 350 menos, ¿cuánto vale la componente B? 408,16 dividido entre 2 veces componente A y componente B. Y tiene que salirle el ángulo entre ellos. Y sí o sí tiene que salir mayor a 90 grados el ángulo entre ellos, ¿sí o no? Tiene que salir ciento tanto y tanto, tanto. 149. Eso, ¿viste? 149, o cabalito. Ahí nomás sería porque se redondea. Ya, 149, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ángulo entre ellos. Fácil, ¿no? ¿Lo vieron fácil? Otros docentes o no sé quiénes serán, auxiliares lo hacen más largo. Yo lo hago así, no me complico con la vida. Así que aprovechenlo, están con uno de los mejores de la facultad, ¿ya? Y denlo duro, saquen 100 en esta materia. Hasta ahí estamos bien, ya miren, tan rápido hemos hecho 2 ejercicios. Esto, si fuera haciendo otro método con ley de seno y toda esa vaina, nos tardaríamos casi como 1 hora y media. Y sale lo mismo, siempre va a salir lo mismo. Entonces esta ley es mejor que la otra. Para mí sí, para sacar el resultado rápido sí. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Listo, una vez que hayamos hecho, vámonos al siguiente ejercicio, vamos a buscar otro. ¿Ya? Me pide, vamos a hacer ahora la suma y resta de vectores. Hasta ahí ¿lo han entendido, jóvenes? Ya. Como se está grabando no hay ningún problema, ¿ya? Ahora voy a borrar. ¿Lo puedo borrar? Sáquenle fotitos si ustedes quieren. Ya. Lo voy a borrar. Borrar todos los dibujos. Listo. Empezaremos con el siguiente ejercicio. Ya dice acá, suma y resta de vectores. Eso vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Dado los vectores A igual a 3i más 4j menos 5k, B es igual a 4i más 8j más 10k, y C es igual a 4 menos 2i más 8j menos 10k. ¿Ya? La pregunta es, inciso A, hallar la suma de A más B.
¿ya? Con la barrita que significa módulo, ¿ya? Inciso B, vamos a colocar por acá el inciso B, ya, A más B menos C con su módulo. Es muy distinto eso. Santo, ya, listo, dice de esta manera. ¿Qué hacemos para hallar A más B? Primero tenemos que hallar A más B, ¿ya? Coloco acá A, 3i más 2j menos 5k. ¿Cuánto vale B? 4i más 8j más 10k. ¿Qué hacemos acá? Sumamos porque nos dice la suma. Quiero A más B, solo A más B. Entonces sumo yo acá. I más I se mantiene. 3 más 4, ¿cuánto sería? 7. Esto queda suma. J se mantiene. 2 más 8 es 10j. Acá es menos 5 más 10. ¿Cuánto saldría ahí? ¿Cuánto es ahí? Más 5k. Y ese es el resultado solamente de A más B. Pero yo no quiero A más B, quiero el módulo de A más B. ¿Qué significa eso? Ya, esa barrita de módulo de A más B. Vamos a ver. Ya, el módulo significa, como ustedes mismos se acuerdan del módulo o resultante, le dicen, también es lo mismo. ¿Cómo se calculaba la resultante? Con raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de componente x al cuadrado más y más, ya. En este caso son tres ejes, ya, que el eje y representa el eje x y el eje j representa el eje y el eje k representa el eje z. Ya, para nosotros, para hallar el módulo de la resultante con esa, cuando venga con esa barra, se hace de esta manera: sumatoria de todos los ejes y al cuadrado más sumatoria de todos los ejes j al cuadrado más sumatoria de todos los ejes k al cuadrado. ¿Ya? Entonces hago eso. Solamente quiero el valor de i, no quiero i, solamente el valor numérico. 7 más 10 más 5. ¿Cuánto me sale el módulo de A más A por B? A más B. Mis queridos estudiantes, ¿cuánto? 13, 19. ¿Ya? Con raíz cuadrada, no nos olvidemos eso, ¿ya? Esto no tiene unidades, le ponemos unidades, ¿ya? Cuando no tenga unidades. ¿Ya? De esa manera. Ese es el inciso A. Inciso B, A más B menos C. Entonces, coloco primeramente el resultado de A más B. ¿Cuánto es el resultado de A más B? 7i más 10j más 5k. Eso nos salió de A más B. Y C, aquí es igual C menos 2i más 8j menos 10k. No nos olvidemos que esto quiero con resta. ¿Qué hago yo acá? A más B menos C. Digo, A más B, ya, 7 menos, ¿cuánto sería? Fíjense bien, que menos por menos es ¿cuánto? Positivo, ¿no es? Y entonces, por tanto, solamente tendría que decir 7 más 2. ¿Cuánto es 7 más 2? 9. No sé si me dejé entender. Ya, 7. ¿Qué tenemos que hacer? El valor numérico acá, 7. Este negativo con este negativo se multiplican, ¿no? Obviamente va a afectar a todos los que son negativos esto. Y a los positivos también, ¿no? Entonces, negativo menos por menos, más 7 más 2, 9. Acá, 10. Este, menos por más, es menos. 10 menos 8, ¿cuánto saldría? 2. Acá, menos por menos, es más. 5 más 10, ¿cuánto saldría? 15. ¿Se entendió lo que hice?
Ya, entonces coloco de esta manera. Quiero hallar el módulo. ¿Cómo hallo el módulo? De esta manera. 9 al cuadrado más 2 al cuadrado más 15 al cuadrado. De esto hay hartos en sus prácticos. Si ustedes quieren pueden practicar. Pero yo les estoy explicando todo esto. ¿Cómo calculo todo esto? ¿Cuánto me sale el resultado? Unidades, ¿no? Ahí entonces estaríamos acabando este ejercicio. No sé si tienen alguna duda, pregunten ahorita. Pregunten ahorita para que nos vayamos al siguiente ejercicio. Volvemos a entrar al mismo link, se va a acabar, ¿ya? O descansemos unos 5 minutos y volvemos a entrar, ¿ya? Sí, por favor. Ya, 5 minutos descansemos y volvemos a entrar. ¿Ya? 2 ejercicios más vamos a hacer. ¿Se entendió todo lo que hice, jóvenes? Sí. Ya, no tienen dudas, ¿no? Miren, fíjense bien, hemos avanzado con esta pizarra digital que yo tengo, hemos avanzado 3 ejercicios en 45 minutos. Es mucho más fácil, nos ayuda bastante. ¿Se entiende entonces así como estoy enseñando? Y en la suma hay que comenzar desde la izquierda. ¿En cuál? Ahí en la suma A más B. A más B. Como la suma que hacemos de derecha a izquierda, derecha a derecha. Sí, A más B. 7 menos por menos más. 7 más 2, 9. 10 menos por más, menos. 10 menos 8, tanto.